en esta plataforma Zoom. Amén. Quiero extender un cordial saludo para todos los que entren de una forma u otra para escuchar este mensaje, ya sea a través del Facebook o el YouTube, y en esta plataforma Zoom también, y todas las iglesias que están unidas con nosotros para escuchar este mensaje. Que la gracia y la paz del Eterno sean con cada uno de nosotros. El título del tema de hoy es el tren de Satanás versus el carro de Dios. El tren de Satanás versus el carro de Dios. Vamos a leer la Biblia en Primera de Juan, el capítulo 5 y los versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 5, en los versículos 18 y 19. Nuevamente, aquí el Señor nos dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice el 19. Pero dice el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Note algo muy importante. El mundo entero está siendo también zarandeado. El mundo entero está siendo probado por una terrible crisis a nivel global. Y nosotros como pueblo de Dios debemos mantener siempre en alto nuestros principios. Dios siempre llamó a personas de principios, como lo hizo en los días de Daniel. Vemos cuando Daniel entró en la corte del rey Nabucodonosor, Daniel y sus compañeros, ellos demostraron ser fieles a Dios a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo malo, los sufrimientos que sobre ellos había sido infringido. Y vamos a encontrar algo interesante, que cuando el rey Nabucodonosor, vamos a leer el libro de Daniel, y vamos a buscar esta cita tan importante en el capítulo. Vamos a leer Daniel en el capítulo 4, el capítulo 3, perdón, capítulo 3 que habla de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos, su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo en la provincia de Dura, en la provincia de Babilonia, perdón. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores. Note aquí lo que dice, todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Note que ahí incluía a todos los gobernadores de las provincias, incluía a todas las personas que eran súbditos del reino de Nabucodonosor, del reino de Babilonia. Y hay algo interesante aquí en la Biblia que nos habla acerca de las cosas que ocurrieron en este imperio. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 51, en el versículo 59, noten algo interesante. Dice, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal consejero. Note que aquí también dice que Sedequías, rey de Judá, fue a Babilonia, dice la palabra del Señor. Porque dice, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Entonces, ¿por qué fue Sedequías, rey de Judá, a Babilonia? Fue el año 592 a.C. y fue específicamente para adorar a la imagen de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Yo me pregunto, y es algo interesante, y también está en la historia, no solamente en el reino de Babilonia, habían de otras naciones de Babilonia, de Persia, de Asiria, sino también habían hebreos, habían realistas. Pero cuando se levantó esa imagen de oro, con todo lo que era
el elitismo satánico de Babilonia y la música satánica de Babilonia, la Biblia nos dice en Daniel el capítulo 3 que entre todos ellos, aún entre los miembros de la iglesia judía, solamente solo tres hebreos se negaron en adorar a la imagen de oro. Y es triste saber que aún el mismo rey de la nación judía, el rey Sedequías, fue a Babilonia y él practicaba la idolatría, estaba en apostasía, y por eso fue que vino la destrucción en el año 586 antes de Cristo. O sea que el tiempo en el cual el rey Sedequías fue a Babilonia, como ya lo leímos en Jeremías, eso se dio en el año 592 antes de Cristo. Del año 592 al año, o sea, eran 6 años antes de la destrucción de Babilonia. ¡Qué tremendo! Y sin embargo vemos que el pueblo de Dios había apostatado de la fe, y entre todo el remanente que estaba en Babilonia, solamente 3 varones. Daniel no estaba allí porque Daniel había ido a una misión en Susa, que está en Irán, que es la tierra de Irán, la tierra de los persas. Y él estaba allá porque él era el jefe principal de los sabios y era también el primer ministro del rey Nabucodonosor, y estaba atendiendo unos asuntos del rey en la ciudad de Susa, según explican ciertos manuscritos en hebreo. Así, de esta manera vemos entonces que entre el pueblo de Dios hubo entonces un remanente fiel que no adoró a la imagen, pero tristemente la mayoría adoró a la imagen del rey Nabucodonosor. Y hoy en día, con las pruebas que estamos viendo a nivel global, estamos viendo que muchos están debilitados en la fe, porque el espíritu de profecía, y la Biblia nos dice en el libro, el Salmo 104, el versículo 14, dice que la hierba del campo es para el uso del hombre. En Ezequiel dice que las hojas de los árboles para sanidad de las naciones. Y la Biblia nos presenta los tratamientos naturales, incluyendo también en Primera de Corintios, en el capítulo 12, donde habla de los dones espirituales, habla del don de sanidad, que viene de la palabra griega iamaton, que significa remedios naturales. Pero vamos a ver algo interesante que nos muestra la Biblia, y es que la palabra del Señor, cuando habla de hechicería, está utilizando la palabra griega pharmakeia, y el espíritu de profecía dice claramente en Ministerio de Curación, en la página 27, que nosotros debemos reformar las prácticas de los médicos y no utilizar las drogas. Todas esas drogas que se utilizan actualmente, que se están imponiendo a la fuerza, aún entre el pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe ser como Daniel y sus compañeros en Babilonia y negarse, así como Daniel y sus compañeros se negaron a participar de las cosas de Babilonia. El pueblo de Dios también, por motivos de nuestra creencia religiosa, que está basado en la Biblia, a la ley, al testimonio, nosotros también debemos negarnos. Es triste, hermanos, que hay muchos hermanos que todavía están claudicando, están dilatando, están pensando en ciertas cosas y están fallando en los principios. Y la palabra del Señor dice en Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cuánto más será cuando vengan los de a caballo? Si en tiempo de paz no estabas seguro, ¿cómo será en tiempo de guerra? Mi querido hermano y hermana, tenemos que prepararnos y edificar nuestro carácter sobre Cristo, la roca eterna. La farmaqueia es parte del espiritismo, y farmaqueia tiene que ver con drogas de farmacia, porque el espiritismo también, ¿qué hace? Anubla la mente para que la mente no sea capaz de discernir lo que dice la palabra del Señor. Y si se envían drogas de farmacia que afectan directamente a la mente, esas drogas de farmacia, como explica el doctor Pat McGeer de la Universidad de British Columbia, él explica que el mal del Alzheimer viene por una inflamación del cerebro. Y lo que quiere el diablo es que nuestra mente esté turulata, que nuestra mente sea nublada, y nuestra mente no pueda captar fielmente el mensaje de Dios,
Por eso es que el diablo está imponiendo una ley para endrogar al mundo entero con una droga que no es ni saludable, ni beneficiosa, ni tampoco previene las enfermedades, ni mucho menos las cura. Están experimentando con el mundo y el pueblo de Dios debe permanecer firme y fiel de parte de la verdad, porque esto es parte del plan de Satanás a través de la farmaquea, para luego entonces por medio del espiritismo tomar el control de la mente y aún de muchos de los que están en el pueblo de Dios. Así como el rey Sedequías participó del paganismo, el paganismo es el espiritismo antiguo, pero ahora el paganismo ha evolucionado y hay un espiritismo moderno que ahora son los mismos principios que han evolucionado y ahora le llaman ciencia, cuando la palabra del Señor le llama a esto la falsamente llamada ciencia, y hay una lucha, una pugna entre el pueblo de Dios y entre el pueblo de Satanás. Y como el tema de hoy tiene que ver con el tren de Satanás versus el carro de Dios, vamos a ver cómo el diablo se está llevando a muchos en su tren, muchas personas, como en el movimiento adventista. Vamos a ver cómo Satanás también en el movimiento adventista, cuando estaba en vida la hermana Elena G. de White, el diablo se llevó a muchos que no obedecieron los principios, a la ley y al testimonio, no escucharon el espíritu de profecía y el diablo se los llevó en el tren. Vamos a abrir el libro que se llama Primeros Escritos. Vamos a abrir Primeros Escritos y vamos a leerlo desde la página 262 hasta la página 263 y 264. Note lo que dice aquí: cuando empezaron los engaños de los golpes de los medium espiritistas, era para el tiempo de la hermana Elena G. de White, dice: se me presentó el engaño de los golpes de los mediums espiritistas y vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas que simulen nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se hará aparentar como si estos deudos estuvieran presentes en realidad. Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz. Todo esto es para engañar al mundo y entramparlo en la creencia de este engaño. Qué tremendo, mis queridos hermanos y hermanas. Y esto es algo terrible. Hubieron hermanos que naufragaron o fueron llevados por el tren de Satanás en el espiritismo. Y hay, el pastor Salomón me relataba una historia de un hermano que era muy talentoso allá en Colombia, que él hizo hasta un apiario y todo eso. Sin embargo, el diablo lo utilizó y se lo llevó para colocarlo como presidente del movimiento espiritista de la Gnosis. Otros hermanos que sobresalieron en el movimiento adventista, como el doctor John Harvey Kellogg, que sobresalió como uno de los más grandes cirujanos de todos los tiempos, haciendo él cosía las heridas y él hizo su firma, o sea, colocó una forma muy particular de hacer eso, de tal manera que eso quedó en el récord histórico. Donde están los descubrimientos del doctor Kellogg, hay un museo en los Estados Unidos donde están esos descubrimientos en los Estados Unidos. De hecho, este hombre hizo terapias, prótesis y otras cosas, y de la hidroterapia que lo tomó de la revelación de Dios a través de la profeta, la hermana Elena G. de White, muchas personas se sanaron en el sanatorio de Battle Creek. Pero a pesar de que fue honrado en gran manera, donde venían príncipes, venían personas importantes de otros países del mundo a atenderse en el hospital, en el sanatorio de Battle Creek, dice la historia que este hombre naufragó en la fe y fue llevado en el tren del diablo. Satanás se lo llevó porque él introdujo el panteísmo en la iglesia adventista, que es una doctrina espiritista. Entonces vemos cómo viaja el tren del diablo. Y dice aquí: vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El espiritismo no solamente enseña a hablar con los muertos. El espiritismo tiene varias facetas. Y según dice Deuteronomio, en el capítulo 18, del 10 al 12, dice que no haya quien haga pasar el hijo por el fuego,
no haya en el pueblo de Dios quien practique la adivinación. Ahora la adivinación lo hacen, dicen, no, esto es ciencia y por esto podemos ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y también la hechicería, que ya hemos visto que en el griego viene de la palabra griega farmakeia, que los hechiceros utilizan drogas de farmacia. De hecho, el espíritu de profecía explica que muchos médicos practican la masonería o el espiritismo. Agorero, echan agüeros y también maldiciones. Hechicero, que practica la hechicería. Los encantador, que practican encantos. Medium, que son personas que son poseídas por espíritus, supuestamente el más allá, que son espíritus de personas que han muerto, pero todos sabemos que la Biblia dice que los muertos nada saben, según dice Eclesiastés 9:5. Por lo tanto, los espíritus que utilizan a esas personas son espíritus de demonios. Y espiritistas, que son personas que consultan a los muertos, practican la necromancia, que hablan con esos muertos, o quien consulta a los muertos también, dice la palabra del Señor. O sea que ahora se le está llamando a la ciencia el poder de la psiquis, el poder de la mente y otros poderes que se utilizan, en los cuales las personas se van introduciendo, inclusive lo que la profeta le llamaba el mesmerismo, que son los poderes electromagnéticos, el hipnotismo y otro tipo de cosas, el mensaje subliminal también que se utiliza, por el cual el diablo mete sus ideas y va programando al mundo para que el mundo haga lo que él quiere. Así que entonces dice que el tren marchaba con la velocidad del rayo. Dice en la página 263 del libro Primeros Escritos. Vamos a ver entonces algo muy interesante para ilustrar. En el diario La Vanguardia del 29 de agosto del 2021, dice, dentro del sector de los transportes colectivos, el tren es el que más depende de la velocidad. Y es que son muchos los usuarios que solo lo tienen en cuenta por delante del avión, según su capacidad para llegar a destino de la forma más rápida posible. Este es el motivo porque la carrera por tenor al tren más veloz es constante desde hace años. Como suele ser habitual, el último paso en esta evolución llega desde Asia, y es que la China Railway Rolling Stock Corporation, las siglas son CRRC, China Railway Rolling Stock Corporation, ha dado a conocer su nuevo tren bala tipo maglev. Sus prestaciones hablan por sí solas, ya que con una velocidad de 600 kilómetros por hora se convierte en el tren más rápido del mundo. 600 kilómetros por hora. Para hacernos una idea, se trata casi de la mitad de la velocidad del sonido. Los trenes del tipo maglev o levitación magnética son capaces de alcanzar velocidades tan impresionantes debido a una tecnología que utiliza la fuerza electromagnética para elevar la carrocería del vehículo a menos de 5 centímetros sobre las vías y propulsándolo hacia adelante. O sea que es un tren que está levitando. Por eso se llama maglev. Termina con la palabra LEV, que significa levitación, que es un tren que va levitando, va flotando en el aire a la velocidad que lleva con energía electromagnética y sobre las vías lo propulsa hacia adelante. Podría unir más de 2.500 kilómetros de distancia entre Pekín y Shanghái en 2.5 horas. 1.200 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay aproximadamente desde la ciudad de Panamá hasta la provincia de Chiriquí? Aproximadamente entre 500 a 600 kilómetros. Esto significa que un tren bala en Panamá transportaría a un grupo de personas de la ciudad de Panamá hasta la provincia de Chiriquí, hasta el extremo fronterizo con Costa Rica, en un lapso de 1 hora. Lo que se hace en 6 horas se haría en 1 sola hora. Imagínense la velocidad de este tren que ha hecho el gobierno de China, teniendo en cuenta que el tren viaja sobre un colchón de aire.
la fricción se reduce drásticamente, lo que le permite moverse más rápido que los trenes tradicionales en los que las ruedas y las vías están en contacto permanente. China lleva unos 20 años utilizando esta tecnología. Vamos a hablar entonces de la velocidad del rayo, puesto que el espíritu de profecía dice que el tren tiene la velocidad ¿de qué? Del rayo, la velocidad del rayo. Los rayos son electricidad con una potencia de hasta 30 millones de voltios. 30 millones de voltios. Si a una persona le cae un rayo de 30 millones de voltios, difícilmente la persona viviría solamente por un milagro de Dios, como hay personas que le han caído rayos, ha tenido esa energía que ha pasado por su cuerpo, sin embargo han sobrevivido por la misericordia de Dios. Solamente la misericordia de Dios puede salvarte. Y quiero explicar también y hacer una comparación de cómo el diablo también con ese poder diabólico, con esa velocidad y el poder del rayo, con 30 millones de voltios de mentira satánica a través del espiritismo, a través de estos movimientos que están abarcando el mundo entero y que están uniendo a esos poderes a nivel global. Vamos a seguir explicando. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 16, Apocalipsis 16, y vamos a leer en el versículo 13, Apocalipsis 16, versículo 13, dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así entonces vemos, mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas, que el diablo tiene estos 3 poderes que están trabajando con la velocidad del rayo. Esa velocidad puede abarcar también 115 millones de kilómetros por hora. 115 millones de kilómetros por hora. Y caen en tierra los rayos más de 17 millones de veces al día, o unas 200 veces por segundo. Así el diablo va con esa velocidad y dice que puede lograr una temperatura hasta de 30,000 grados centígrados, 5 veces más caliente que la superficie del sol. Así que el diablo tiene estos poderes en el mundo entero, donde Satanás está engañando con 30 millones de voltios, que es el poder del rayo, con una temperatura de 30,000 grados centígrados, que 5 veces más caliente que el sol, este sol de esta atmósfera, pero solamente hay un sol que puede superar esa energía, y es Cristo, el sol de justicia. Amén. El sol de nuestro sistema solar es una de las estrellas más pequeñas del universo, porque hay estrellas en el universo que son mucho más grandes que nuestro sol que tenemos aquí en este lugar. Hay estrellas de 100 miles de veces más grandes que el sol que nosotros tenemos, pero a Cristo se le llama el sol de justicia. Y aunque el diablo tiene esos poderes para tratar de engañar al mundo, y está lográndolo a través de esta triple alianza, vamos a ver entonces cómo se manifiesta a través del dragón. ¿A quién representa el dragón? En el Antiguo Testamento, en un sentido figurado, representaba al paganismo. Pero como el paganismo ha evolucionado, y ahora entonces de esa evolución ha venido lo que se llama el espiritismo, vamos entonces a representar al dragón con el espiritismo. Y vamos a ver cómo se están uniendo los poderes a nivel mundial se están uniendo con el diablo. Vamos a ver aquí entonces algo muy interesante, y vamos a hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Babilonia,
había un grupo de israelitas, un grupo de judíos que empezaron a practicar secretamente el paganismo o empezaron a practicar secretamente el espiritismo, la religión satánica. Y a esas prácticas satánicas ellos le colocaron un nombre nuevo que se llama la cábala. La cábala tiene que ver con las tradiciones que ellos obtuvieron mientras habitaban en Babilonia. Pero de esa práctica de la cábala, hay judíos que son dirigentes a nivel internacional, que tienen esas prácticas y también están dentro de la masonería, dentro de las sociedades secretas y que están uniéndose con el Papa de Roma. De hecho, uno de los grandes dirigentes judíos, un tal Simón Pérez, que fue presidente de Israel, dijo que el Papa era el personaje más poderoso a nivel mundial. ¿Para qué? Para unir al mundo en la paz, para que se hiciera la paz a nivel mundial. Y no solamente él, también hay un grupo de judíos que están apoyando al papado, que es el segundo poder que habla en esta trilogía del diablo, que es la bestia, que es el sistema del papado, el que está trabajando de esta manera para unir los poderes a nivel mundial. El espiritismo, que está representado por el dragón, la bestia, que es el papado, y el falso profeta, todas las iglesias cristianas que están inmiscuidas también en el ecumenismo, uniéndose también por medio del espiritismo. Ellos también participan de la masonería secreta, desarrollan esos poderes satánicos secretos, y el mismo espíritu de profecía nos dice aquí, hay un libro muy importante en Primeros Escritos, en la página 123, donde la profeta habla de los poderes que tienen estos falsos pastores. Dice aquí en el libro Primeros Escritos, en la página 123, dice: vi que los sacerdotes y que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. Dice: me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de la misericordia y la necesidad, que tienen que estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. Y note lo que sigue diciendo: la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente de la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Y note lo que sigue diciendo aquí en la página 125: los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo, a los golpes de Satanás, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con tinieblas. Note lo que dice aquí entonces: estas reuniones con esos pastores, con esas personas que dicen, y con también sacerdotes, menciona aquí el espíritu de profecía, sacerdotes y pastores de otras denominaciones, dice que hay ángeles satánicos que están ejerciendo un poder. ¿Para qué? Para hacer caer a la gente. Y dice que Dios, si nosotros vamos a esas reuniones sin que Dios nos haya enviado para ir a predicarles, los ángeles de Dios no nos van a proteger. Y mucha gente va a caer presa de ese poder satánico. Así que entonces vemos que en todas esas iglesias que se hacen llamar cristianas, pero que están participando también de esos malos espíritus, el diablo está manifestándose y está uniéndolos para aquel gran día de la batalla del gran Dios todopoderoso. No solamente estos de la iglesia de los judíos, también tenemos en el correspondiente en el sufismo, en la religión del Islam, la religión maometana.
la religión de Mahoma o Mohammed, del profeta de los musulmanes, el sufismo, como dice la BBC de Londres del 6 de abril de 2020, dice históricamente se ha confundido con una secta del Islam, cuando en realidad es una orden religiosa para cualquier denominación islámica. Y el sufismo tiene una danza espiritista ritual hipnótica. Pues los musulmanes tienen experiencias espiritistas en muchas de sus reuniones, donde ellos tienen manifestaciones igual que en el kundalismo de la India, donde los sacerdotes hindúes ejercen ese poder espiritista porque invocan a los dioses que ellos adoran, que la Biblia explica son demonios, y empiezan a hacer milagros y señales mentirosos. Y mucha gente está creyendo en estas imágenes, en estas señales y prodigios mentirosos. Entonces, cómo se van uniendo los poderes al islam y cómo se está uniendo también los del Islam, como dice aquí, los sacerdotes del Islam o los dirigentes de la religión musulmana. Voy a leer una cita del 6 de marzo de 2021 de France24.com. Dice: el Papa Francisco y la Ayatollah al-Sistani piden fraternidad entre las religiones. Vemos que se están uniendo. Se está uniendo el papado con quienes, con también la religión del Islam y con todas las uniones entre el Papa y el gobierno de China, donde se ha hecho una especie de nueva religión que está siendo comandada por el espiritismo, porque los chinos practican el espiritismo, igual también en Corea del Norte y en otros países del Oriente. Todos ellos tienen un denominador común, que practican el espiritismo de Satanás. Están siendo engañados de muchas maneras, y como dice el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, en la página 446, vamos a ver el conflicto de los siglos, en la página 446, note lo que dice aquí acerca del diablo y el espiritismo, y que mucha gente dice, bueno, que el diablo es malo, pero actualmente noten el engaño satánico. Perdón, es la página 646. 646, dice así: el espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Así que vemos que el espiritismo está presentando al diablo como ¿qué cosa? Como el benefactor de la humanidad. Se dice que hay poderes para sanar, pero lo que muchos no saben es que esos poderes vienen de parte del diablo. Como Albert Pike le explicó a su amigo Mazzini, porque dentro de la masonería está la Illuminati y están también otros grupos de masones que van escalando en grados, y cuando llegan al grado 32, Mazzini le dijo Albert Pike le dijo a su amigo Mazzini: es tiempo de que le reveles a todos los masones del grado 32 de que la masonería es una religión luciferiana. Los que no han llegado a ese nivel no lo saben, y los que están en ese nivel tienen que hacer lo que dice el padre de la mentira, porque el diablo, según Juan 8:44, es el padre de la mentira. Tienen que mentir y engañar. Pero esto salió a la luz pública, esa carta que hizo Albert Pike a su amigo Mazzini, donde él le dijo a su amigo que la religión de la masonería es una religión luciferiana. Y ahí están metidos los de la cábala, ahí están metidos los sufistas, ahí están metidos los de la religión hinduista, ahí están metidos los budistas, y ahí está metido un grupo de muchas personas a nivel global, y a través del espiritismo también, con el movimiento Bahá'u'lláh, movimiento Bahá'í, donde ellos se reúnen y están uniendo las iglesias o las denominaciones religiosas no cristianas para hacer un solo templo de adoración, donde tienen como común denominador un mismo espíritu que los une, que es el espíritu de Satanás. Y el tren de Satanás está avanzando rápidamente, y el mundo ya no lo está viendo como algo malo, sino como algo bueno. Y hermanos y hermanas, la Biblia nos muestra claramente que el diablo no se aparece
tanto como un ángel con cachos diabólicos, sino que el diablo, ¿cómo se aparecerá en el tiempo final? Segunda de Corintios, en el capítulo 11 y los versículos del 13 al 15, Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, dice así la palabra de nuestro Dios acerca de este último engaño satánico. Dice de la siguiente manera. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice el versículo 14. Y no es maravilla, ¿por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. ¿Qué es lo que emite un rayo? El rayo emite luz, pero el rayo no puede viajar a la velocidad de la luz, porque la luz viaja más rápido que la velocidad del rayo. ¿Sabían eso? Voy a explicarle esto que está interesante. La velocidad del rayo es una velocidad de 115 millones de kilómetros por hora. Esa es la velocidad del rayo. Pero la velocidad de la luz, vamos a ver algo interesante, es 1 billón. Noten, 1 billón, o sea, 1.080 millones de kilómetros por hora. O sea que la velocidad de la luz es 10 veces más rápida que la velocidad del rayo. Porque la velocidad de la luz estaba, como es 10 veces mayor, está basado en este principio, en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Satanás odia esos mandamientos y principalmente el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Este mandamiento es el que odia porque este es el mandamiento que le da la gloria a nuestro Dios. Este es el mandamiento que la sierva del Señor vio con un nimbo de gloria más poderoso que los otros 9, porque este es el mandamiento que nos coloca a nosotros en íntima comunión con el Creador y es el distintivo del pueblo de Dios para este tiempo final. Satanás tiene un tren que va a la velocidad del rayo, pero no es tan rápido como la velocidad del carro de luz de nuestro Padre Celestial. La Biblia nos muestra en Segundo de Reyes cuando Elías fue traspuesto hasta los cielos en un carro de luz. Y el profeta Eliseo decía, carro de Israel, gente de a caballo, donde era llevado a un carro hasta el cielo. Y Dios tiene un pueblo que va a ser llevado hasta el cielo. Note lo que dice aquí el Espíritu de Profecía en el libro Primeros Escritos, página 12 y 3. Dice así, el ángel me mandó que observara cuidadosamente. Se me mostró un tren de vagón que marchaba con la velocidad del rayo. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Note que parecía que el mundo entero había entrado en el tren de Satanás. Pero ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era aquel jefe? Me respondió, es Satanás, disfrazado ¿de qué cosa? De ángel de luz. El diablo estaba disfrazado como un ángel de luz y Satanás se disfraza y el espiritismo trata de meterse imperceptiblemente aún entre los miembros del pueblo de Dios. Me dio tristeza ver en Facebook el video de un hermano, no voy a decir el nombre, donde estaba utilizando las técnicas del hipnotismo de la yoga. Hermanos, el hipnotismo que es, no puedo ahondar en todos los detalles, pero el hipnotismo es, la palabra hipno significa adormecer. La serpiente antes de atacar a su víctima la adormece para luego morderla y echarle el veneno mortal. Satanás adormece la mente del ser humano para luego poseerla y tomar el control de su mente. Es el diablo la mente superior que está detrás de aquellos que practican el hipnotismo. Y se puede practicar de muchas maneras. Puede ser una persona que ni siquiera sabe que tiene el poder del diablo,
que parece una persona buena y que de repente puede entrar en la iglesia y puede manipular las mentes de otras personas, porque el diablo es manipulador. Y de esa manera Satanás, como lo hizo con el doctor John Harvey Kellogg, que era un hombre de una mente muy poderosa, muy inteligente. Por eso dice la palabra de Dios, que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Si tú te confías en ti mismo, piensa, no, yo no voy a caer. Hermano y hermana que me escuchas, el diablo tiene mucho poder. Y si Dios no mete su mano para librarnos, podemos caer víctimas de los ataques del diablo. En Testimonios, el tomo 1, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, habla de la historia del pastor Moisés Hull, H-U-L-L, Moisés Hull. Y este pastor era un excelente predicador, muy talentoso en la obra del Señor. Pero la profeta le dijo, ten cuidado, no vayas a esas reuniones con esos espiritistas. No vayas, aunque tú creas que tienes mucha inteligencia y mucho conocimiento. Si vas a ir, tienes que ir acompañado de un gran número de hermanos, porque la iglesia tiene que unirse para orar. Aún el mismo pastor Jaime White, cuando entraron dos hombres espiritistas a la iglesia vestidos de blanco, dice que él sintió que se desmayaba, sintió que perdía la fuerza, y la iglesia tuvo que unirse en oración, uno y oración, porque Satanás tiene mucho poder, hermanos. No debemos subestimar al enemigo, debemos estar unidos como pueblo de Dios y apartarnos de esos elementos. El poder de Dios es mayor, pero el poder de Dios se manifiesta cuando el pueblo de Dios escucha la voz del Señor, porque Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo les da a los que le obedecen. Y la orden de Dios es que nos apartemos de esas personas, porque si no puedes entrar en el tren de Satanás. Satanás puede llevarte a la velocidad del rayo en el momento en que tú menos lo esperas. Y Moisés Hull, a pesar de ser un pastor en la iglesia, fue llevado también hacia el espiritismo. Lastimosamente, perdió su vida eterna. Perdió la oportunidad de estar con Cristo por la eternidad. Dice aquí entonces, le pregunté al ángel si no había nadie sin subir al tren. Y él me mandó que mirase en dirección opuesta, porque ella estaba triste, la sierva, de ver que se estaba llevando al mundo entero. Pero dice que el ángel le dijo, mira hacia otro lado. Y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía por un sendero angosto. ¿Cómo es el verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo tenemos que caminar? Un pequeño grupo en un sendero contrario, y es una senda angosta. Cuando el espíritu de profecía habla de la visión de la senda angosta, dice que se reduce el número. Y por eso, hermano, no te extrañes que en nuestra iglesia hayan pocos miembros, que cuando a una persona se le corrigen por motivo de los principios, muchos se van de la iglesia porque no aceptan la corrección que da el testigo fiel y verdadero. El que es parte del pueblo de Dios permanece fiel en los principios hasta el final, pero el que no, sencillamente, tarde que temprano, habrá inconformidad en su corazón, como hubo con inconformidad en el corazón de Lucifer en el cielo, y finalmente saldrá de parte de la rebelión. Por eso la profeta dice que era un pequeño grupo, una compañía pequeña que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. ¿Por qué estamos unidos nosotros? Por la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es columna y baluarte de qué cosa? De la verdad, según nos dice la palabra de Dios. Y dice entonces, aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga. ¿Cómo está el verdadero pueblo de Dios? Fatigado, cansado, porque el enemigo nos hostiga de día y de noche. El enemigo trata de apartarnos, y como nosotros no nos aliamos con Satanás, Satanás nos hace la vida más difícil. Dice aquí, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. La profeta lo vio. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aires de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria.
Mi querido hermano y hermana que me escuchas, la Biblia es clara. La Biblia dice que el pueblo de Dios permanece firme en esta verdad. La Biblia nos muestra que nosotros también vamos a ser llevados hacia el cielo. Amén. ¿Cuánto es la velocidad de Dios para llevarnos al cielo? La Biblia también dice que los ángeles, vamos a leer en Mateo 18 y el versículo 10, la Biblia nos dice que vamos a ser iguales a los ángeles, dice el libro de Lucas, el capítulo 21, Lucas el capítulo 20 y el versículo 35, Lucas 20, 35 dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. La Biblia dice que llegaremos a ser iguales a los ángeles. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a los ángeles? Leamos Mateo, el capítulo 18 y el versículo 10. Dice aquí, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa ven siempre el rostro de Dios? Hay otras citas bíblicas que quizá podamos estudiar más adelante, donde los ángeles están anotando todo lo que nosotros hacemos. También lo dice el espíritu de profecía. Está en Eclesiastés el capítulo 5. No digas delante de tu ángel que fue un error, porque el ángel está tomando apuntes de todo eso. ¿Ya? Y al tomar apuntes de tu vida, él lo hace rápido, muy rápido. ¿Saben algo interesante? Dice, ven siempre, 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 hermanos. ¿Saben qué descubrió Alberto Einstein? Que descubrió la ley de la relatividad, que es de la cual nosotros sacamos ahora los satélites, los cohetes que han viajado a la luna y todo eso. El celular también se mueve en base a esa ley de la relatividad, de la física cuántica. Y él explica que la fórmula de esa ley es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La fórmula es mc. ¿Por qué se coloca la palabra c? En la fórmula física c viene la palabra del latín celeritas, que significa rapidez. Así que es la rapidez de la luz elevado al cuadrado. Dice que si una persona viaja a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. ¿Qué indica esto? Que si el ángel está aquí tomando apuntes en estos momentos, como dice la Biblia, ven siempre el rostro de mi Padre. Siempre, siempre, siempre significa sin parar. Significa que él toma el apunte rápidamente, sube al cielo, se detiene el tiempo porque viaja a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, regresa a la tierra, allá en el cielo pasa la información en una velocidad más rápida que la luz, regresa a la tierra y sigue tomando apuntes de todo lo que hacemos. No hay ningún dato que se le pierdan a los ángeles. Ellos están tomando apuntes de todo. Y Dios viaja a esa velocidad, aún más rápido que la velocidad de la luz y aún más rápido que la velocidad de un pensamiento. Nosotros todavía no logramos comprender el maravilloso poder de Dios. Dios es el que va a vencer finalmente. Y yo hago la pregunta, ¿en qué transporte quieres tú viajar? ¿En el tren de Satanás que va rumbo a la perdición? ¿Que va rumbo para ser quemado en el lago de fuego y azufre? ¿O quieres viajar en el carro de Dios, que Él te va a transportar a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz? Te va a dar un traje especial para que tú puedas viajar sin quemarte, sin desmaterializarte y ser transportado con una tecnología que aún nosotros no conocemos. Yo hago un llamado para que estemos de parte del vencedor. ¿Cuántos anhelamos ser transportados en el carro de Dios? Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo y oración. Amén. Amén.